Mármoles, calizas, alabastros, granitos, pórfidos. Todas estas rocas, independientemente de sus características geológicas, fueron denominadas en época romana como mármor. Este término genérico aludía a su valor como roca ornamental por su acabado brillante una vez pulidas. La vinculación con el uso decorativo permitía diferenciar estos materiales lapídeos de las más modestas rocas, lápides, empleadas en la construcción. A partir del siglo XV se generaliza también el uso del término jaspe para nombrar ciertas calizas y conglomerados de gran valor estético, como ocurre, por ejemplo, con la caliza de Tortosa y los conglomerados multicolor de Espejón y Espeja en Soria, denominados como jaspe de la Cinta y jaspe de Espejón, respectivamente. Hoy en día, las industrias dedicadas a la explotación y comercialización de roca ornamental utilizan de forma genérica el término mármol, tal y como los romanos hicieron con el de mármor, para designar a todos los materiales lapídeos que por sus cualidades estéticas pueden utilizarse con fines ornamentales. A través de sus colores, texturas, veteados, el mármol ha sido un material profusamente empleado desde la antigüedad, no solo para embellecer espacios y edificios, sino como recurso noble por excelencia, que adquirió la capacidad de transmitir mensajes de prestigio, legitimidad política y estatus social. En el mundo mediterráneo, la utilización de los materiales pétreos tiene una larga tradición que se remonta a las culturas del Egeo, del Próximo Oriente y de Egipto. No obstante, fue Roma la civilización que llevó el uso masivo de rocas ornamentales a su máxima expresión. Desde el siglo I después de Cristo y concretamente desde época del emperador Augusto, los mármoras se vinculan al nuevo proyecto político del imperio mediante su utilización en espacios públicos, como el Foro de Augusto. Este se embellece mediante materiales traídos de diferentes regiones del imperio, como Grecia, Turquía, Túnez o Egipto, en una muestra del poder globalizado que Roma había alcanzado sobre el Mediterráneo. Un famoso texto del historiador Suetonio evoca la imagen de esta nueva ciudad construida en mármol. Roma no estaba monumentalmente preparada para la majestad del imperio, pero Augusto la supo ennoblecer, de tal modo que con justicia se pudo vanagloriar de dejar de mármol una ciudad que había recibido hecha de ladrillos. Desde el siglo I después de Cristo, queda fijado el uso del mármol como vía de exaltación del dominio político, de la expansión territorial de los estados y de la capacidad organizativa que requiere trasladar a la capital de un imperio los frutos de sus conquistas. La construcción y ornamentación de grandes edificios se convierte en un medio de glorificación del dirigente que los patrocina. El mármol se erige en el material que da soporte a la ideología de las dinastías reinantes y que enfatiza la grandeza de los imperios. Asimismo, la propia durabilidad de la roca permitió también transmitir mensajes de inmortalidad y eternidad. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un magnífico ejemplo del papel que jugaron los mármora en la transmisión de estos mensajes. Concebido no solo como conjunto monástico para los monjes de la Orden de San Jerónimo, sino como panteón real de los Austrias, la basílica es uno de los elementos más destacados de todo el complejo diseñado por Juan de Herrera. Si bien en los inicios se barajó la posibilidad de utilizar mármoles italianos, Felipe II optó por usar rocas procedentes de canteras hispanas, y para ello se envió al escultor de origen italiano Jacopo da Treccio a viajar por el reino en busca de mármora para emplear en la decoración de estos espacios. Unos años más tarde se habían localizado unos jaspes idóneos para utilizar en el retablo y en los sepulcros de Carlos V y Felipe II, ubicados en el presbiterio. Estos no eran otros que los conglomerados multicolor de las canteras del monasterio de San Jerónimo de Espeja, que fueron los elegidos para el encargo definitivo de 1579.
En la elección concreta de los tipos de mármoles hispanos parece que jugó un papel destacado la propia decisión del rey de que fueran empleados también mármora que hubieran sido conocidos y empleados desde la antigüedad. Es posible, quizás, que esta fuera la razón por la que se emplearon de manera tan destacada los conglomerados, los jaspes de Espeja y Espejón en el retablo y en el presbiterio, porque eran unos materiales ya conocidos y explotados desde finales del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI por escultores y artistas de la talla de Felipe de Bigarny, que ya conocían que eran materiales empleados por los romanos. Es este un elemento clave para entender el valor simbólico de los mármoles, de los mármora, como vehículo de transmisión de algunos valores, y entre ellos la legitimidad del poder. Y en este caso era una manera muy útil de vincularse con el pasado imperial romano. Este mismo fenómeno lo veremos siglos más tarde, cuando después del incendio del Alcázar en 1734, Felipe V ordenó la búsqueda de documentación en la biblioteca del Escorial de documentos que permitieran conocer de dónde procedían los materiales lapidios, los mármora empleados en la Basílica del Escorial, y sabemos que unas décadas más tarde, ya bajo el reinado de Fernando VI, se da una relación de estos materiales donde se especifican que efectivamente se habían utilizado los mármora, los jaspes de Espeja y Espejón, mármoles hispanos como de Macael, Estremoz, la Sierra de Filabres o los materiales excepcionales de la Sierra de Aracena empleados en el tabernáculo. Esta utilización del mármol para transmitir este mensaje de legitimidad política está también detrás de la elección del magnífico tablero de la Mesa de las Esfinges para la rúbrica de dos acontecimientos de destacada relevancia en la historia política reciente española: la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985 y la firma de la abdicación de Juan Carlos I el 19 de junio de 2014. Se trata de un espléndido mueble, hoy en el Palacio Real de Madrid, conformado por un tablero de piedras duras elaborado posiblemente a finales del siglo XVIII en un destacado taller romano. Tablero sostenido por 6 esfinges de bronce dorado sobre pie de caoba realizados en París. La mesa, ofrecida a Carlos IV en 1803, fue entonces descrita como una colección hermosa de diferentes mármoles preciosos y piedras finas que se tardó 25 años en reunir. Al indudable valor estético de la pieza, muy reconocido en ese momento, se sumaba el científico como objeto de historia natural, como es también descrito el tablero. Podemos destacar el uso de decenas de variedades de mármoles, calizas, alabastros, granitos, pórfidos, ágatas, muchos de origen antiguo, procedentes de excavaciones y rebuscas en solares de la propia Roma. Más de 400 piezas cuidadosamente recortadas y embutidas a partir de la técnica de taracea marmórea en un tablero de mármol blanco. Junto a estos mensajes, el empleo de mármora de diferentes colores procedentes de lejanas canteras constituye desde la antigüedad uno de los iconos más potentes del lujo y el estatus, a los que actualmente podemos sumar los de glamour, exclusividad y riqueza. Recurso habitual en fachadas, decoración y escaparates de tiendas de lujo, portales, establecimientos públicos y privados, el empleo de mármora en variadas combinaciones cromáticas permiten comprobar cómo el gusto por su uso se ha mantenido inalterado desde hace 2000 años. Todos estos materiales fueron puestos en explotación en el siglo I después de Cristo y su extracción se ha mantenido de forma casi ininterrumpida hasta nuestros días, mostrando la extraordinaria riqueza geológica de la península ibérica. En el estudio de los materiales lapídeos confluyen diversas disciplinas cuyos métodos y técnicas permiten componer una visión poliédrica sobre la naturaleza, origen, explotación y usos de las rocas ornamentales a lo largo de la historia. Los mármoras son un recurso geológico y, como tal, objeto de estudio desde la geología, ciencia que a lo largo de su centenaria trayectoria como disciplina ha desarrollado diferentes técnicas y ensayos destinados a analizar y caracterizar la naturaleza, composición o comportamiento de los materiales pétreos.
Nos encontramos en los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de España, donde se llevan a cabo todas las técnicas necesarias para el estudio y caracterización de los diferentes materiales que se estudian en el ámbito de las ciencias de la Tierra. Estos materiales pueden ser desde aguas naturales, suelos contaminados, recursos minerales y, por supuesto, también se estudian y caracterizan las rocas. Por lo tanto, estos laboratorios son una de las herramientas fundamentales para el estudio y caracterización de los materiales lapídeos. El estudio de la roca se puede abordar desde diferentes ámbitos, con diferentes perspectivas. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la caracterización y el estudio de la composición y naturaleza de las rocas, determinar la composición mineralógica, la composición química o la textura de las rocas, o bien se puede estudiar la respuesta, el comportamiento que tiene la roca frente a determinados estímulos externos. Por ejemplo, la dureza, la resistencia mecánica o la durabilidad que tienen las rocas frente a la alteración o la erosión. Una de las técnicas fundamentales para conocer la textura, estructura y composición mineralógica de los mármora es el microscopio petrográfico. Para ello es necesario que la roca, normalmente opaca, se convierta en transparente. Esto se consigue en el laboratorio de láminas delgadas, donde mediante una técnica basada en la sucesión de precisos cortes y cuidadoso desbaste manual, la roca queda reducida a una lámina de apenas 30 micras de grosor que deja pasar la luz y por tanto puede ser observada al microscopio. Esta técnica permite conocer los minerales que conforman la roca estudiada, su grado de alteración, si hay fisuras, cuál es el tamaño, forma y orientación de los cristales, realizando de esta forma su caracterización petrográfica. Mediante las técnicas de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, el uso del microscopio electrónico de barrido o la medición de las relaciones isotópicas estables de oxígeno y carbono, podremos además conocer con precisión la composición mineral y geoquímica de los materiales lapídeos. Gracias a ello podemos llegar a saber en qué proporción exacta se encuentran los minerales, qué elementos químicos son mayoritarios, minoritarios y traza, o las características isotópicas, únicas y diagnósticas de cada mármol. Estos datos contribuyen a precisar aspectos sobre la formación de la roca y su área de aprovisionamiento, cuestión de gran relevancia en los estudios histórico-arqueológicos. Podemos llegar a conocer cuáles fueron las canteras de procedencia y valorar en cada caso el grado de aprovechamiento de los recursos lapídeos del entorno inmediato, de ámbito regional o incluso la importación de mármora procedentes de canteras situadas a miles de kilómetros de distancia. Bueno, la pregunta clave era: ¿de qué hicieron los monumentos, las construcciones, las esculturas, las inscripciones los romanos? ¿De qué están hechas todas estas cosas? Claro, entonces teníamos que ir a la piedra, al soporte de todas estas edificaciones. Y empezamos, pues, con ayuda de la geología, arqueología y geología, a mirar los recursos lapídeos que había en los alrededores de cada una de las ciudades y después qué era del sitio, qué era local y qué era importado, ¿no? Y nos dimos cuenta que había de todo, que los romanos eran capaces de transportar los materiales más pesados en bloque de un lugar a otro del Mediterráneo. Buen ejemplo del uso de rocas en remotos destinos es el magnífico conjunto de mármora empleados en la decoración del edificio palacial de Carranque, en la provincia de Toledo. Se trata de un edificio construido en época tardorromana, como verdadero gesto de poder de su propietario para mostrar su privilegiada posición y estatus social. En este caso jugó un papel fundamental el empleo de mármora de variados colores, blancos, verdes, amarillos, rojizos, grisáceos, procedentes de las principales canteras entonces activas en el arco mediterráneo, según ha podido demostrar el estudio realizado. Tenemos el muestrario de los materiales lapídeos, de los mármora, documentados en el edificio palacial de Carranque, y es un poco el mapa del Mediterráneo de la antigüedad condensado en la decoración de un edificio. Tenemos así materiales, bueno, lo que son mármoles geológicamente, pero también tenemos pórfidos, tenemos granitos, tenemos calizas de diversos colores que efectivamente decoraron el interior de los espacios del edificio palacial. Así tenemos materiales procedentes de Egipto, del desierto oriental egipcio y de Asuán, tenemos materiales
materiales procedentes de la actual Turquía, muy bien representados también en el caso de Carranque, materiales procedentes de Grecia, tanto de la Grecia insular como de la Grecia peninsular, destaca el verde antico, el serpentino, el roso antico, o los materiales blancos como el mármol de Tasos o el mármol de Paros, el chipolino, la brecha de Esquiros y otros materiales. Y luego tendríamos muy bien representados los materiales del norte de África, el yalo antico fundamentalmente de las canteras de Chemtú, y luego una muy buena representación de materiales lapídeos también hispanos. Entre ellos destacan fundamentalmente los mármoles como tales extraídos de las canteras lusitanas portuguesas actualmente de Estremoz, con las variedades blancas, rosadas y veteadas en gris y blanco, y unas calizas brechadas también procedentes de las canteras de Espejón, actualmente en la provincia de Soria. El conocimiento sobre la composición y naturaleza de las rocas es también clave a la hora de acometer obras de restauración, reintegración y reformas en monumentos del patrimonio histórico-artístico, porque permite seleccionar los materiales más adecuados en cada caso y acudir, si se requiere, a las mismas rocas que las empleadas en la obra original. Existen también diferentes técnicas y ensayos destinados a conocer el comportamiento de los materiales pétreos frente a estímulos externos, lo que determinará su uso futuro. Por último, en estos laboratorios también se realizan estudios encaminados a conocer la calidad de una roca empleada como material de construcción en obras actuales, tanto en obras actuales como en obras de reintegración en el patrimonio cultural. Estos ensayos, que tienen como fin último conocer la respuesta de las rocas frente a determinados estímulos externos, son muy solicitados normalmente por las empresas de roca ornamental actuales. Estos ensayos tienen como fin último conocer la respuesta de la roca, por ejemplo, frente a solicitaciones mecánicas, conocer el comportamiento mecánico de la roca ante esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, que esto a fin de cuentas nos va a determinar, por ejemplo, si una roca es apta para su empleo como bloques, como sillares en una construcción o como peldaños en una escalera. Otro grupo de técnicas muy empleadas son los ensayos de envejecimiento acelerado en laboratorio, que lo que hacen es modelizar o estimar el comportamiento futuro que va a tener la roca frente a procesos de alteración o de erosión. A fin de cuentas, estos ensayos lo que hacen es conocer el comportamiento a largo plazo, cómo de bien o de mal se va a comportar la roca en determinadas situaciones. Para poder determinar la cantera de origen de un mármol empleado en un monumento o elemento de la cultura material, se utilizan litotecas, que fueron habituales en contextos regios y de la nobleza europea desde el siglo XVI como muestrarios de la riqueza natural de los reinos. Hoy en día, las litotecas constituyen una herramienta esencial en el estudio histórico-arqueológico de los Mármora. La del Laboratorio para el Estudio de los Materiales Lapídeos de la Antigüedad, en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica en Tarragona, es una de las más destacadas porque atesora centenares de muestras procedentes de las principales canteras de mármol de toda la cuenca mediterránea, cuyo uso está atestiguado desde la antigüedad. Junto con los métodos y técnicas de investigación de la geología y la arqueología, las fuentes escritas proporcionan valiosa información para conocer el ciclo productivo de la piedra a lo largo de la historia. Autores antiguos como Plinio o Vitruvio, por citar a dos de los más señalados, recogieron en sus obras la importancia otorgada a las variedades de las rocas empleadas no solo en la construcción y ornamentación de edificios y espacios, sino también como símbolo de lujo y poder. Entre las producciones lapídeas más destacadas se encuentran los soportes epigráficos, monumentos en piedra que recuerdan a personas que fueron capaces de costearse un monumento en mármol y grabar su nombre y el de sus allegados para ser leídos en busca del reconocimiento o recuerdo eterno. En este epígrafe de la antigua Tarragona, un padre llora desconsolado la muerte prematura de su hijo, Aper, a los 30 años. La tristeza del padre se acentúa por tratarse de un hijo único y los versos inscritos en el monumento insisten en el profundo sentimiento de desamparo del padre anciano por la pérdida de un ser tan amado. El texto continúa con la llamada al caminante a detenerse y leer el epitafio, grabado en mármol, como homenaje eterno al recuerdo del hijo perdido.
Estas conmovedoras palabras fueron inscritas en el siglo II después de Cristo sobre un bloque de la espléndida caliza tarraconense, hoy conocida como Pedra de Santa Tecla. Muchos de estos monumentos conviven con nosotros a diario en pueblos y ciudades de pasado romano, donde los encontramos embutidos en muros de edificios. Así ocurre en Lénova, en Valencia, Tortosa o Tarragona, en cuyas calles son visibles pedestales romanos realizados en caliza de Buscarró, brocatello de Tortosa o piedra de Santa Tecla. Para la reconstrucción del ciclo productivo de la piedra en épocas medieval y moderna, contamos con abundantes documentos que, custodiados en archivos de muy variadas instituciones, son analizados y contextualizados por historiadores especialistas en su lectura y estudio. Uno de los aspectos más interesantes de la reconstrucción del ciclo productivo del mármol es precisamente recalar en el trabajo de las canteras. Este es un aspecto que se enmarca dentro de lo que se conoce como la historia desde abajo, que pone el foco de atención en conocer la experiencia, la vida y las actividades de la gente corriente del sector productivo de la sociedad, a menudo los grandes olvidados en los libros de historia. En ellos vamos a encontrar documentos como, por ejemplo, copias de las escrituras públicas que comprometían las obras y en las que se especifica el nombre, la procedencia, la edad del cantero, el tipo de obra que iba a realizar, el material seleccionado, un poco las características formales de la misma, los plazos de tiempo y un poco también a veces, en algunas ocasiones, el tipo de contrato, la modalidad contractual. Además, también tenemos noticias de las profesiones asociadas a la cantería en estos momentos, como por ejemplo los carreteros, que eran los encargados de transportar unas piezas de grandes dimensiones, muy pesadas, en carretas de bueyes. Por lo tanto, estamos manejando información que tiene que ver con la localización, la propiedad y la potencia de las canteras, también con el uso de tecnología, con el tipo de trabajador, con su modo de vida, todo lo cual nos ayuda a recrear un poquito más cuál es el modo de extracción del mármol. Para la localización y posterior estudio de canteras históricas, muchas de las cuales están hoy abandonadas desde hace siglos y de las que no queda siquiera recuerdo, también la toponimia resulta de gran utilidad. Los nombres propios de los lugares pueden ser testimonio inequívoco de los usos del suelo de estos paisajes, en ocasiones único vestigio de su pasado extractivo. Así, junto a topónimos evidentes de este antiguo uso como los de cantera, camino la cantera, pedrera, canteira, arrobia, también el tipo y calidad del material extraído ha dejado huella en los nombres de un paisaje. El tobar, los mármoles, camino de los jaspes, aparecen frecuentemente recogidos en la cartografía histórica junto a lanchar o berrocal, que se utilizan para designar paisajes típicos de afloramientos graníticos. El color de la piedra explotada puede haber dejado huella en el nombre del lugar, como ocurre en los azules, denominación de un paraje de Macael donde se extrae una variedad de mármol gris azulado. Los hoyos, los cortados, hacen alusión a rasgos geomorfológicos de un paraje y pueden esconder también información sobre el pasado extractivo del lugar. La antropología y la etnografía resultan herramientas esenciales en la restitución de este ciclo productivo del mármol. Así, para épocas más recientes, desde finales del siglo XIX en adelante, contamos con diversas fuentes para la restitución de todas las actividades implicadas en la extracción y transporte de la piedra. Fotografías y documentación de archivo, pero también herramientas y maquinaria conservadas en colecciones y museos de estas áreas productivas, como el Museo de Macael, permiten materializar la historia de un importante sector de tradición centenaria. A estas evidencias materiales se suma el patrimonio inmaterial que conforman las experiencias vividas por sus protagonistas o heredadas y transmitidas por generaciones anteriores, los términos empleados en las diferentes regiones para aludir a cada una de las operaciones del trabajo de la piedra o los gestos técnicos transmitidos de maestros a discípulos. Se trata de los recuerdos de vidas entretejidas dentro de una cultura del trabajo de la piedra.
para preguntar por mí no tienes nada más que preguntar a Tolín o en Mitra. Y te dan desde el norte hasta Los Gatos. Y ya lo siguiente, pues vamos a empezar lo que fue en mi vida desde que empecé, más o menos. Aproximadamente tenía unos 8 años, tenía que coger el cesto por las mañanas en el brazo para llevarle la comida a mi padre y a mi hermano, que eran mayores, que trabajaban en el pozo. Y luego ya pasé de ahí, ya empecé ya, cuando tenía un poquillo más de edad, ya que tenía los 12 años, empecé a trabajar en el taller, a hacer las caras de los frentes, de las basas y eso. Y luego ya pasé a otro taller, que ahí ya, entonces ya empecé a hacer cruces y basas y pedestales y eso. Ya estuve una temporada también en el taller. Luego pasé a la cantera a hacer fregaderos y luego ya, después de hacer los fregaderos, ya pasé con mi hermano y mi padre, que trabajábamos, nosotros teníamos una cantera que estábamos por cuenta. Y allí estuvimos varios años trabajando por cuenta y luego ya, después de varios años, ya la cantera ya no salía lo que para poder, entonces ya me coloqué a jornadas con una empresa que era Antonio Tapia de la Padrona. Y ahí, todo ese tiempo hasta que me jubilé, porque me jubilé por un accidente que tuve en el hombro, que me tuvieron que parar de la clavícula, y ahí ya me jubilé por inutilidad. Todos ellos configuran una valiosa memoria individual y colectiva del pasado artesano e industrial de algunas regiones de la península ibérica, cuyas tradiciones y sensibilidades están inseparablemente unidas a esta gran riqueza geológica y patrimonial.